Hola, es un gusto poder conectarnos nuevamente contigo. Vamos a continuar hablando hoy acerca de cómo hacer florecer a nuestra familia. Somos la Iglesia Community, estamos aquí en el sur de la Florida, en el área del Gran Miami, esperando por ti y por cada miembro de tu familia, porque tenemos programas para los niños, para los jóvenes, para los matrimonios, para los adultos de la Red Dorada. En fin, estamos preparados para bendecirte y ayudarte a alcanzar una vida mejor en esta tierra y asegurar un lugar en el cielo. Queremos también pedirte que desde ya vayas a las redes sociales de nuestra iglesia, Iglesia Community, o también a mis redes personales, David S. Rivera, y así podemos interactuar contigo y conocer de las cosas que Dios está haciendo en tu vida a través de su palabra, a través de este programa, porque eso nos anima, nos inspira a poder seguir preparando una programación que te puede bendecir de una manera especial. Bueno, ¿cómo hacer florecer a nuestras familias? Dijimos, número uno, que hay que tomar la decisión de plantarnos en el reino de Dios, de plantarnos en la casa de Dios, no en una religión, sino en la vida de la iglesia. Necesitas entonces buscar una iglesia saludable cerca de ti, en la cual tú puedas plantarte, en la cual tú puedas servir, en la cual tú puedas invertir de tus recursos también, como la palabra de Dios nos enseña, y así te puedas desarrollar espiritualmente y asegurarte de que florecerás con Dios. Así que abre tu corazón y recibe esta palabra. Ahora, el rey David hace una declaración muy poderosa en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 5. En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, se registran algunas de las últimas palabras del rey David, sus últimos días de vida. Ahora, qué importante es escudriñar las palabras finales de un rey como fue David, para tomar ejemplo de él. Dice así, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 5, ¿cuántos lo tienen? Dios ha establecido mi casa. Él dijo, Dios edificó mi familia. Ha hecho conmigo un pacto eterno bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Wow, una convicción así es muy poderosa. David y después Salomón. Por eso mis papás me pusieron a mí David Salomón. David por lo rubio, guapo y bien parecido, y Salomón por lo sabio. No es ningún chiste, para que no se ríen. Pero ojo a esto, David dedicó su vida a la casa de Dios. David ya amaba a Dios antes de haber sido declarado rey. David era un joven que entendía lo importante que es sembrar su vida en la vida del reino de Dios. Cuando fue escogido rey, él tuvo que esperar años para que eso se cumpliera, pero se mantuvo fiel y firme a su amor por el reino de Dios y por la casa de Dios. Cuando llegó su tiempo, reinó. Y dice la Biblia que ha sido uno de los reyes, no solo la Biblia, la historia de la humanidad, uno de los reyes más prominentes de la existencia del planeta Tierra. Y él se dedicó y entendió que su misión era asegurarse de que Dios iba a tener una casa, un templo digno de representarlo a él. Y como él no pudo, su hijo lo cumplió. Y dice la Biblia que Dios hizo un pacto con Dios, con él, perdón. Dios hizo un pacto con David por causa de su amor a su casa. Uno de los ejemplos más poderosos de los cuales estamos aprendiendo hoy acerca de lo que es vivir plantados en el reino de Dios y su casa es del rey David y su familia. Ellos decidieron vivir justamente para con Dios, lo cual es vivir confiando en Dios plenamente. Y aunque cometieron errores, David nunca dejó de confiar en Dios. Por eso le heredó a su hijo Salomón y a sus futuras generaciones un caminar de confianza en Dios, sembrados en su casa espiritual. David sabía de que a través de su fidelidad a Dios estaba permitiéndole a Dios ser fiel con ellos también. David sabía que sin importar que él no hubiera visto todas las promesas de Dios cumplidas en su propia generación, las vería cumplidas en las futuras generaciones, porque Dios es fiel. Y eso es lo que quiero declarar sobre tu vida. Lo que Dios te ha prometido lo cumplirá si tú permaneces sembrado en su casa. Esa es la clave de todo. Así que sigamos aprendiendo hoy. Quiero decirte algo. Asegúrate de que tu futuro está en las manos de Dios a través de sembrar tu vida en su reino.
Y no hablo solo de asistir a la iglesia, hablo de invertir tu vida en el reino de Dios, abrir tu casa para tu grupo de conexión, abrir tu casa para tu discipulado, ser parte de todo lo que se hace acá. Como lo mencionábamos antes, ayer por ejemplo bendijimos a más de 700 familias con alimentos, con la palabra de Dios. Y se hacen muchas cosas, se bendice a los niños en su iglesia de niños. Durante la semana se hacen tantas cosas, pero la clave de todo eso es que tú no seas solo un espectador, que seas un protagonista, porque así aseguras tu futuro y que Dios haga un compromiso contigo y con tus futuras generaciones. Ahora la pregunta es cómo lo logramos esto. Jesús nos dio el secreto, la clave. Juan capítulo 12, versículo 24 en adelante, dice la palabra de Dios, Jesús hablándole a los que le seguían: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae o que cae en la tierra no muere, ¿cómo queda? Solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que odia su vida en este mundo, ya voy a explicar eso, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, ahora Jesús va a explicar, ya no va a ser tan figurativo del grano de trigo, va a explicar: si alguno me sirve, dice, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Jesús nos está hablando al principio de una manera figurativa. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muy bien. Él está hablando primero de su propia vida, porque Jesús fue como un grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Él entregó literalmente su vida. Fue crucificado y fue enterrado, puesto en una tumba. Murió, se enterró y murió. ¿Para qué? Para que nosotros hoy pudiéramos tener vida. Para que nosotros pudiéramos hoy ser la cosecha de esa semilla que quien fue Él que se sembró para nuestra salvación. Entonces Él lo está diciendo de una manera literal, pero también lo está diciendo de una manera figurativa para nosotros. Él está diciendo, si tú quieres dar fruto en tu vida, tienes que sembrarte y tienes que morir. ¿A qué se refiere Él? Y Él lo dice: el que ama su vida en esta tierra, la pierde, y el que la pierde, la hallará. Él está diciendo, ojo a eso que es muy importante, aquel que esté dispuesto a humillarse delante de Dios, que es el sinónimo de sembrarte, y decirle: Señor, aquí estoy para que hagas tu voluntad en mi vida como tú quieras. Pongo a un lado mi propia voluntad, mis propios sueños, mis propios anhelos, y me entrego a ti confiando que tú vas a cumplir todo lo que creas que es bueno para mí. Ese, dice la Biblia, dará mucho fruto. Wow. O sea que esto no es cuestión de me vuelvo religioso o solo asisto a la iglesia. No, es el que se doblega, se humilla, se rinde y voluntariamente se sacrifica para que Dios haga su voluntad en su vida, y a través de su vida, ese va a dar mucho fruto. Yo creo que no hay mejor legado que le podamos dejar a nuestros hijos que un ejemplo de habernos nosotros sembrado en la casa de Dios, plenamente. O sea, que para ellos, por ejemplo, el domingo, el día del Señor, sea parte de su cultura familiar. Sea parte, no por religiosidad, sino por amor. No, ese es el día del Señor. Me complace profundamente ver a tantos de nuestros jóvenes, incluso niños, sirviéndole a Dios en esta iglesia. Digo, Señor, ellos están aprendiendo el camino seguro y correcto. No van a ser perfectos. No es que no van a tener sus luchas y la curiosidad de probar algunas cosas de este mundo. Sí, pero en su mente van a tener claro que papá y mamá vivían entregados a Dios. Que papá y mamá dedicaban parte de su tiempo, parte de sus recursos para la obra de Dios. Y llegará el día donde esa palabra y ese ejemplo va a dar fruto. Aunque algunas veces sea incómodo. Ahora, plantarse en la tierra y morir no es cómodo. O sea, la Biblia está siendo clara y Jesús está diciendo: aquel que aborrece su vida, dice una versión, otra versión dice, odia su vida,
Otra versión dice, desprecie su vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que la Biblia me dice por algunos lados que yo tengo que amarme a mí mismo y por otros lados me dice que tengo que odiarme, aborrecerme o renunciar a mi propia vida. El Señor no está hablando de tu amor propio, está hablando de ese egoísmo natural que todos tenemos, que no nos permite vivir como Dios ha planificado que vivamos. Cuando nosotros logramos cruzar eso, esa línea, grandes cosas pasan. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo sembrarme en la casa de Dios? ¿Cuál es la actitud que me va a ayudar a permanecer pegado a la vida de mi iglesia, a la vida del reino de Dios? Bueno, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué se refiere esto? A la actitud de humildad que debes de tener. Esto es decirle, Señor, yo voy a rendirte todo lo que soy y todo lo que tengo para que tú me guíes a hacer lo que es tu voluntad. Ese ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Él dijo lo que teníamos que hacer, decidir servirle a Dios, decidir sacrificarnos por el reino de los cielos, por tu iglesia local. Una vez más, si no tienes iglesia, busca una, te urge, busca una iglesia saludable en la cual puedas sembrar tu vida y a tu familia para que puedas crecer espiritualmente. Eso es clave para que puedas ver las promesas de Dios cumplirse. Así que sigamos aprendiendo hoy acerca de cómo hacer florecer a nuestra familia. Una semilla, no importa lo pequeña que sea, tiene adentro un potencial gigantesco. La Biblia habla de la semilla de mostaza, por ejemplo. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña que hay sobre la faz de la tierra, que se convierte en una hortaliza, pero que después supera el ser la hortaliza más grande y se convierte en un árbol. Como una semilla pequeñita, casi que ni se logra ver algunas veces, puede dar fruto de un árbol. Porque la clave no está en el tamaño de la semilla, sino en el potencial que tiene. Ojo a esto, que es una palabra profética para algunos de ustedes. Eso no tiene que ver con cómo tú te veas, con tu pasado, con los recursos que tengas, con la educación que tengas. Tiene que ver con el potencial que Dios ha puesto dentro de ti y cómo en su reino tu potencial se multiplica. Cómo en su reino tu potencial crece sin tú darte cuenta. Lo que jamás imaginaste lograr, sembrado en el reino de los cielos, lo vas a poder ver. Lo que jamás imaginaste que tus hijos iban a lograr, sembrados en el reino de los cielos, lo lograrán y mucho más. Porque Dios es poderoso para superar nuestras oraciones y nuestra imaginación. Wow, dáselo fuerte al Rey. Le voy a hacer tal vez un paréntesis y un desvío. Quiero ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Tienes que tomar tiempo para imaginar tu futuro. Tienes que tomar tiempo para pensar en las promesas de Dios cumpliéndose a tu favor. ¿Saben que los seres humanos somos muy buenos imaginándonos el mal futuro? Eso se le llama preocupación. Los expertos en el comportamiento humano dicen que el 80% de nuestras preocupaciones jamás llegan a hacerse una realidad. Pero sí usaron el 80% de tu mente. Deberíamos de usar nuestra mente en imaginarnos lo bueno. ¿Por qué no te imaginas, por ejemplo, a tus hijos graduándose? ¿Por qué no te imaginas esas cosas buenas? La Biblia dice que hay que meditar en la palabra, pero se refiere en medita en el cumplimiento de la palabra en tu vida. Si no meditar en la palabra sería pura religiosidad. No, yo medito en lo que la palabra de Dios puede llegar a hacer y lo veo como hecho de una vez. Es muy poderoso. Así que yo, por ejemplo, estaba hablando con Miguelito y le decía, yo me hallo a mí mismo algunas veces pensando mucho en cómo resolver las cosas. Y algunas veces yo me tengo que hablar a mí mismo y decir, habla bendición en lugar de pensar tanto. Entonces yo me hallo a mí mismo, voy en el carro y o estoy en el baño, o estoy en mi casa. Y mi esposa sabe cuando estoy callado, es como que. Y cuando realizo todo eso, digo, bueno, ya, dejemos de pensar. Dios hará algo bueno, Él está en control. Y de empezar a cambiar tus hábitos de pensar. Vamos a leer Mateo 26:36. A esto iba yo.
Jesús no solo habló de manera figurativa del sembrarse y morir. Él habló literalmente y Él lo vivió. Pero aquí está la clave de cómo vivir una vida plantada en Dios, en su reino y en su iglesia. Dice la Biblia, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Esa fue la noche que Jesús fue arrestado para al siguiente día ser crucificado. O sea, él sabía que iba a morir. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Todos sabemos que los discípulos se durmieron y no velaron con Jesús. Pero la clave de todo eso está en lo que pasó después. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. ¿Cuál? El del sufrimiento y la muerte. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Yo no sé si hemos meditado un poco superficial esa frase. Pero el Hijo de Dios diciendo, Señor, yo no quiero morir, no quiero experimentar lo que es separarme de ti, porque eso fue lo que pasó. Por causa de los que pecaron, soy inocente y no quiero morir. Pero aunque eso es lo que siento, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú consideras que es lo mejor. Ahora, ahí hubo un silencio. Dios no habló después de eso. El Padre no le dijo, ay Jesús, I'm so sorry. Pero no, lo único que hubo fue silencio. Voy a decir algo que no he dicho en los otros servicios, pero esto es clave. Cuando tú eres una semilla y te niegas a sembrarte para morir y dar fruto, lo que seguramente va a pasar es un silencio de parte de Dios. Y si eres una semilla y estás dispuesto a sembrarte, también escucharás un silencio. ¿A qué me refiero con todo esto? A que o te siembras o te siembras. Es que es la verdad. O sea, yo tengo un potencial. O me siembro y doy fruto, o me siembro y doy fruto. Porque no hacerlo me saca del propósito de Dios. Eso va a requerir que no seas tan sensible algunas veces como lo eres. Eso va a hacer que superes ofensas. En lugar de que por una ofensa levantes una pared, que hagas un puente y la superes. Porque estás sembrado en el reino de Dios y para ti lo más importante no es lo que tú sientes, no es cómo los demás te miran, no es tu reputación, es el fruto para el reino de Dios. Pastor, pero eso suena bonito para los pastores. No, eso es para todo cristiano. Por eso Jesús decía, el que reciba un golpe en una mejilla, ponga la otra. ¿Eso es para los pastores, líderes o es para todo cristiano? Para todo cristiano. Jesús decía, que nada te detenga. Ahora, el contexto de esto, hay muchas formas de ver esta ilustración. El que recibe un golpe en una mejilla, ponga la otra. Jesús está diciendo que ninguna ofensa te detenga del camino que has escogido. Debes de seguir para adelante exponiéndote a que te peguen en el otro lado. Como papás, ¿cuántas veces nuestros hijos, algunas veces sin tener conciencia, otras veces teniéndola, nos dañan a nosotros, nos ofenden? La pregunta es, ¿por eso te vas a detener de ser padre? ¿O vas a seguir siendo padre a pesar de? Igual en la iglesia, en el camino con Dios, aquí va a haber gente que te va a ofender seguramente. Hoy me pasó, por ejemplo, estaba saludando a una persona después del servicio anterior y no me recordaba de su nombre. Entonces le digo, refréscame tu nombre. Usted no se acuerda de mi nombre. Ya no vuelvo a venir a la iglesia. Pero después ya aflojó un poquito. Y ya se puso más nice. Digo, mira,
Yo trato de memorizarme el nombre de todos y soy muy bueno con los nombres, pero algunas veces se me olvidan. Y entre 1500 personas recordarme el nombre de todos, algunas veces es difícil. Pero te aseguro que a partir de hoy no me voy a olvidar de tu nombre. Y se los aseguro, no me voy a olvidar del nombre de él. Pero si tú, por ejemplo, eras sensible y no se acordaron de mi nombre. Y la manera más clásica de zafarse es, hola hermano, ¿verdad? Hola hermana. Aunque aquí no usamos mucho esos términos, no porque no creamos que somos hermanos, sino porque evitamos esa palabra de hermanos, pero esa es la farsa. Hola hermano. Hola hermano. Supera las ofensas. No permitas que nada te detenga del camino de Dios. Siémbrate en su casa, sírvele a Dios con pasión, echa raíces, da fruto, asegura tu presente, tu futuro y el de tu generación y las venideras. Hay que asegurarse en que la familia va a estar floreciendo, sembrados en la casa de Dios. Wow, estamos terminando nuestro programa, ya hemos aprendido acerca de cómo hacer florecer a nuestra familia. Nuestro Señor Jesucristo habló y dijo que teníamos que sembrarnos y morir para poder florecer. Te quiero invitar a que tomes esa decisión hoy de que tú puedas renunciar a tu egoísmo, renunciar a vivir independiente de Dios y que de una vez por todas te entregues a Él. ¿Qué debes de hacer? Bueno, la Biblia dice que hay un solo camino para el cielo, hay una sola manera de convertirte en un hijo de Dios y eso es a través de Jesucristo. Tu confianza puesta en Él es la clave de una vida eterna y de una vida mejor en esta tierra. Así que yo quiero invitarte a hacer algo que es lo que puede marcar tu diferencia para siempre. Es entregarte a Jesús a través de una oración sencilla. Cuando tú oras y le dices a Dios lo que quieres hacer con respecto a Jesús, Él te escucha y lo cambia todo. Así que dile junto a mí hoy, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados, reconozco que he fallado y hoy me arrepiento. Por favor, límpiame y lléname de tu amor. Jesús, gracias por morir por mí y hoy salvarme. Amén. Felicitaciones. Dice la Biblia que si hiciste esta oración por primera vez, te acabas de convertir en un hijo de Dios. Una vida mejor acaba de comenzar para ti. En el cielo tu nombre fue escrito en el libro de la vida eterna, así que lo mejor de lo mejor está por venir. Quiero pedirte que nos cuentes a través de las redes sociales de la decisión que acabas de tomar hoy en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, tanto de Iglesia Community como de mis cuentas personales. Así nos inspiramos para seguir adelante en este proyecto, llevándote una programación que te bendice de una manera especial. Nos alegra poder compartir contigo y guiarte a encontrar una vida mejor en esta tierra y asegurar un lugar en el cielo. Nos vemos en una próxima ocasión. Community es una iglesia multicultural para toda la familia. Visítanos. Nos reunimos todos los domingos. A las 9 a.m. servicio en español. A las 10:45 a.m. tenemos nuestro servicio en inglés. Y a las 12:30 y 6:30 p.m. servicios en español. Somos Community. Por una vida mejor. ¿Quieres ver, oír y recibir palabra fresca y motivadora de parte de Dios, mensajes de reflexión, pedir oración y más? Conéctate al pastor David Rivera desde cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Mucha más información en inspiración a tan solo un clic de distancia. ¡Conéctate! El 9 y 10 de marzo será un tiempo solo para mujeres. Time to Bloom. Dios tiene un cuidado especial de ti, mujer. Prepárate para un seminario de mujeres que nunca olvidarás.
9 y 10 de marzo 2018. Time to Bloom. Este programa es posible gracias a los patrocinadores y amigos de Comunidad Cristiana Internacional.